Paz a vosotros, hermanos. Tomen sus lugares, hermanos. Me gustaría, hermanos, saber de los que estamos aquí reunidos, ¿quién no conoce qué es el Evangelio? Que levante su mano. Voy a repetir. ¿Quién no conoce quién es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Que levanten su mano, desde los niños hasta el más adulto. Que diga, yo no sé qué es Evangelio. Nadie, ¿todos saben qué es Evangelio? Hermano Armando. Ok, gracias, hermano. Bueno, él sí sabe qué es el Evangelio. El Evangelio, dice nuestro hermano, que son las buenas nuevas de salvación. Yo por lo menos tenía como 9 años u 8 años. El mensaje lo dio el hermano Vicente Ángeles en uno de sus mensajes, y recuerdo que nos preguntó qué es Evangelio. Tenía 8 años o 9, hermanos, iba en la primaria, y se me quedó grabado lo que él repitió, las buenas nuevas de salvación. Y ahora nuestro hermano, uno de sus hijos, lo reafirma, hermanos. Nuestro Dios siempre mantiene firme su promesa que tendrán a sus hijos y a los hijos de sus hijos, los que procuran agradar a nuestro Dios, y no se equivoca nuestro Dios. Entonces, si hubiera alguno que no sabe qué es el Evangelio, hermanos, hoy vamos a estudiar el Evangelio del reino de Dios. Todas las personas les van a decir que sirven a Dios, todas. Es más, les van a decir que somos hermanos y que creemos en el mismo Dios y creemos en el Evangelio. Pero yo les voy a decir, hermanos, lo que es el verdadero Evangelio, hermanos. No todos, hermanos, le sirven al mismo Dios. No todos. Porque decía nuestro Señor, hermanos, y a través de su Hijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no es todo el que me diga Señor, yo te amo, Señor, yo te sirvo, no es. Dice que es el que hace la voluntad de su Padre. Él es uno de los fieles servidores. Por eso, hermanos, a veces habrá alguno que le dice, yo te amo, Señor, yo conozco tu Evangelio, yo sirvo a tu Evangelio, pero, hermanos, ahorita en este día y en esta tarde somos muy poquitos los que nos reunimos, hermanos. Solamente el verdadero Evangelio del reino de Dios lo guardan, hermanos, los de la Iglesia de Dios. Y uno que otra denominación, y nada más. Y habrá algunos hermanos que se reúnen 1 hora o 2 horas y ya se acaba su culto y siguen su vida normal. Pero el verdadero Evangelio del reino de Dios, para que usted, hermanos, tenga bien claro, el reino de Dios es el que guarda el día de reposo, hermanos, de tarde a tarde, hermanos, como lo hacía el Señor Jesús. Así nos lo enseñó. Y ese es el Evangelio verdadero, para que ninguno le diga, es que yo también le sirvo a Dios, y le preguntas, ¿qué día te reúnes? Pues como todos, el domingo. Y les preguntarán ustedes, ¿y las mujeres usan velo? No, ya no es necesario usar el velo. ¿Por qué las demás denominaciones no usan velo? Les voy a decir, hermanos. En el año de 1970, hermanos, el Papa lo omitió, hermanos, el uso del velo. Por eso los católicos todavía usaban velo hasta 1970. Y todos los seguidores, a ese mismo día, a ese mismo domingo, como ya no mencionaron que se iba a usar, hermanos, omitió ese punto. Ellos dejaron de usar, y todos los que se asemejan a esa doctrina, hermanos, dejaron de usar el velo. Más la Iglesia de Dios no es así, hermanos. La verdadera iglesia
el que vino a fundar nuestro Señor Jesús, guarda el día de reposo de tarde a tarde. Cesa todas sus actividades y las mujeres, hermanos, usan velo. Y también, hermanos, el verdadero evangelio es como el Señor Jesucristo se bautizó en aguas corrientes, hermanos, corredizas, en un río que se llama el río Jordán. Por si algunos dicen que profesan el evangelio de Dios, pero se han bautizado en una pila, en una alberca, en agua X, hermanos, no es así. El evangelio de Dios, hermanos, va más allá que solamente palabras. Hoy vamos a entender lo que es el verdadero evangelio que nos lleva, hermanos, a conseguir esa promesa del reino de Dios. Lucas 9:6. Voy a pedir al director que me avise 5 minutos antes de mi tiempo, hermanos. Lucas 9:6. Y donde llegue, hermanos, si no termino, pues de todos modos es un tema que lo hemos visto siempre, pero hoy quiero reafirmar, porque habrá alguno de nosotros que digan, sí es el mismo Dios, somos hermanos todos, y yo quiero que nos demos cuenta que servimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Esa misma fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo y esa misma fe que tuvo el amigo de Dios que fue Abraham. Lucas capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y saliendo rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes, hermanos. El reino de Dios es la promesa de vivir por la eternidad. ¿Qué es lo primero que le decimos a las personas? ¿Para qué les llevamos el evangelio, hermanos? ¿Para qué me interesa compartir el evangelio? ¿De qué se trata el evangelio? ¿Qué le voy a decir a mi pariente que no cree en Dios? ¿Qué le voy a decir a mi papá o a mi mamá o a mis amigos o a mis hermanos en la carne que creen diferente que yo? ¿Qué les voy a decir? Pues esto, hermanos, que dice que y saliendo rodeaban por todas las aldeas anunciando el evangelio, hermanos, porque a veces nosotros confundimos a las personas y decimos, yo le sirvo al mismo Dios que tú le sirves. Y no es así, hermanos. Si guarda el día de reposo, si guardan los mandamientos de Dios, hay muchas denominaciones, hermanos, que dicen que aman a Dios y que predican el evangelio, pero ya no guardan los mandamientos de Dios. Ya no lo hacen. Y en Apocalipsis, hermanos, 14:12, ¿qué dice, hermanos? He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe ¿de quién? De Jesucristo. He aquí los que son los que guardan. Esa es la verdadera iglesia, hermanos. Es el que lleva los evangelios. Cuando usted va a predicar de Dios, sin duda tiene que hablar de los mandamientos. Y el mismo rey David le decía, si tú guardares estos mandamientos y si tus hijos guardaran estos mandamientos, yo te daré todo lo que tú necesites. Y así lo hizo, hermanos, con David. Fue un fiel servidor de nuestro Dios, hermanos. También cuando leemos el reino de los cielos, se refiere a lo mismo, para que no vayan a pensar que alguno los quiera confundir. Dice, mira, nosotros vamos a ir al reino, vamos a ir al cielo, porque aquí lo dice el reino de los cielos. Pero quiero que vayamos con la mente bien firme, que el reino de los cielos se refiere cuando esté Dios reinando en su eternidad en la tierra, con todos los resucitados y con todos los transformados, los santos que esperan la venida de nuestro Señor Jesús. Un reino eterno donde estará el Padre,
y el Hijo. ¿En dónde será ese reino, hermanos? Aquí en la tierra, hermanos. Para que no nos vengan a contar que el Evangelio, hermanos, es el reino de los cielos, vivir en los cielos, estar en los cielos, y no es así. La tierra, hermanos, fue hecha por nuestro Dios y por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo lo visible y lo invisible fue creada la tierra para que fuera habitada, hermanos. Y vamos a vivir, hermanos, así como estamos ahorita viviendo, hermanos. No, la tierra va a tener un periodo de restauración de 1000 años, hermanos, y se va a hacer hermoso la tierra, hermanos. Se va a quitar la contaminación del aire, la contaminación del ruido, todos los paisajes, hermanos, que hoy no dan fruto. En ese tiempo, hermanos, todo se va a restaurar y no habrá maldad en el milenio, hermanos. Aún las fieras, hermanos, que hoy comen carne, comerán paja, hermanos, y aún las serpientes venenosas no harán daño, hermanos. Dice, no hará nadie mal en aquel tiempo, hermanos. Entonces, cuando sea el reino eterno, hermanos, será un reino completamente restaurado. Cuando descienda, hermanos, esa Jerusalén, hermanos, que ahí donde manifiesta, hermanos, que será el reino de nuestro Dios. ¿Quiénes estarán en el reino de Dios? ¿Cómo alcanzaremos esa gran bendición? Primero, los que anuncian el Evangelio también tienen que vivir el Evangelio. ¿Por qué a veces, hermanos, no nos creen, hermanos? ¿Por qué cuando yo les quiero predicar de la doctrina, de los puntos de fe, no nos creen? Porque para poder llevar el Evangelio, antes tenemos que vivirlo, hermanos. Si no lo vivimos, si seguimos siendo mentirosos, rateros, mal educados, maldicientes, y hacemos mal al prójimo, y solamente amamos a los que nos aman, aborrecemos a los que nos aborrecen, tenemos enemigos, etcétera, hermanos. Si somos así, no vamos a convertir a nadie, hermanos. Es más, hermanos, los que somos padres, nuestros hijos van a tardar mucho en convencerse y en tener una fe verdadera cuando vean incongruencias, cuando decimos que nos debemos de amar y en la casa no mostramos ese amor, cuando decimos que debemos de ayudar y cuando nuestros hijos escuchan de nosotros, no, ni le voy a ayudar para que aprenda, etcétera, etcétera. Eso, hermanos, no es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, antes hay que vivirlo. Por eso el Señor Jesús le decían, ¿cómo este hombre no habla como los fariseos? Sino este hombre habla con autoridad. Y eso significa, hermanos, con el ejemplo. Por eso el Señor Jesús, hermanos, convertía. Cuando inició su mensaje, hermanos, convertía a cientos y a miles. Y mucha gente, hermanos, se acercaba a escucharlo, hermanos, a escuchar esas palabras nuevas, hermanos. Esos bienaventurados los que tengan sed y los que tengan hambre de justicia. Esos hombres que buscaban escuchar, hermanos. Posiblemente no sé si ya llegó o no ha llegado, pero sí sé perfectamente que muchos hermanos que están aquí son verdaderamente convertidos al Evangelio, hermanos. Porque no nada más dicen ama a Dios, sino vemos la demostración de su amor en la obediencia, hermanos. Eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Debemos de tener cambios visibles. Si seguimos, hermanos, viciados, si seguimos contaminados, hermanos, no vamos a poder evangelizar, hermanos. Nadie nos va a creer. Si seguimos siendo, hermanos, como los del mundo. El mundo, hermanos, habita en tinieblas. Y nosotros, hermanos, deberíamos de habitar en luz. Debemos de anunciar un arrepentimiento verdadero. No es el que se enloda, se lava, se enloda, se enlava, se enloda y se lava, y de pronto, hermanos, ya tiene una mente cauterizada en donde ya no puede distinguir entre el bien y el mal. Ya no puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, hermanos, y simplemente lo que es carne le entiende, lo que es espiritual, hermanos, le empieza
a hacer locura, hermanos. Ser una criatura nueva, ser temeroso de Dios, debemos guardar los mandamientos, hermanos, tener una alimentación santa, porque habrá algunos, hermanos, que predican el evangelio, pero comen lo que sea, hermanos, serpientes, zorrillos, tlacuaches, chorizo, carne de cerdo, hermanos, jamón de cerdo, es más, manteca, etcétera, hermanos, y dicen que predican el evangelio, y por eso yo les estoy aclarando, hermanos, que no todos pregonan el evangelio, hermanos, pregonan doctrinas de hombres a conveniencia, hermanos, pero el verdadero evangelio tiene una alimentación santa, tiene una fe y también tiene obras. Si no, el apóstol Santiago no lo diría. Tienes fe, necesitas obras, porque si no, no es suficiente que solamente tengas fe. También tienes que demostrar tus obras, y no solamente debes de tener fe, sino también tienes que tener obras, tener frutos del Espíritu de Dios. Lean los frutos del Espíritu. Si nos falta uno, hermanos, aún no hemos alcanzado, hermanos, esa perfección de fe que quiere nuestro Señor Jesús. Lean todos los frutos del Espíritu. ¿Me ayudan a identificar algunos, hermanos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, benignidad, fe. Y pónganse una palomita cada que vayamos leyendo y digamos, este ya lo tengo. Y si nos falta alguno, hermanos, seguimos buscando, hermanos, alcanzar esos frutos del Espíritu. Cuando ustedes completen todas las palomitas, ese día, hermanos, estamos viviendo el evangelio, hermanos. Si no, todavía nos falta, hermanos. Apartados de toda especie de mal, solo siendo hijos de Dios. Como verdaderos hijos de Dios vamos a poder hacer todo lo anterior, hermanos. Podrán ser congruentes nuestras palabras con nuestros hechos cuando, hermanos, hemos vivido todos los frutos del Espíritu, hermanos. Primera de Corintios 9:14. Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó, ¿quién, hermanos? El Señor. ¿Quién, Señor? ¿Quién, Señor? ¿Están leyendo la misma cita que yo, hermanos? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan, ¿qué, hermanos? El evangelio, hermanos. ¿Sí? No podemos anunciar, hermanos, el evangelio si no lo vivimos, hermanos. Podemos tener cualquier tipo de nombramiento y cualquier categoría, pero si seguimos teniendo palabras torpes en nuestras bocas, hermanos, es muy difícil que alguien, sí nos van a escuchar, pero no vamos a convencer, hermanos, porque dicen que las palabras convencen, pero los hechos arrasan. Arrasan quiere decir, hermanos, que no hay duda de lo que está diciendo y lo voy a hacer. Por eso, hermanos, muchos de nuestros hermanos que se convirtieron al evangelio dejaron de tomar, y toda la gente, los vecinos, sus parientes les decía, sí es cierto, lo que tú dices, sí es cierto, porque yo te veía cómo eras y ya no eres. Sí es cierto lo que dices, tú anuncias el evangelio porque vives el evangelio, porque no eres mentiroso, porque realmente lo que nos dices, así dice la palabra de nuestro Dios. Anunciar el evangelio, dejar la manera antigua de vivir. Romanos 6:12. Romanos 6:12, vamos a identificar, hermanos, si vivir el evangelio tiene que ver con dejar una antigua manera de vivir. 6:12. Recuerdo, hermanos, una vez decía un hermano, porque es hermano, o era hermano, no sé si todavía vive, y estaba bien borrachito, hermanos. Estaba bien borrachito y decía que amaba a Dios.
pero estaba así de borracho, con el aliento todavía y borracho hablando de Dios. Pero vuelvo a decirles, hermanos, así nadie se va a convertir, hermanos, ni la esposa, ni los hijos, ni nadie. Dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si nosotros no dejamos esa vida, hermanos, no podemos vivir el evangelio, hermanos. Si no dejamos los vicios, todo lo que ustedes ven que el mundo practica, ¿cómo qué practica el mundo, hermanos? Pues bailes. ¿Cómo qué más practica el mundo, hermanos? Pues borracheras. Y si ustedes platican con otras denominaciones y le dicen, ¿y ustedes toman? Es un poquito, nada más un poquito, no hace daño. Y de vez en cuando tienen algunos otros vicios, sí, pero pues no le hacemos daño a nadie. Pero ¿qué es lo que dice que el evangelio, hermanos? Que no sabéis, 1 Corintios 3:16, ¿verdad? No sabéis que vosotros sois, ¿qué, hermanos? El templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, ¿dónde mora, hermanos? En vosotros. ¿No lo sabéis? Esto es el templo del Dios vivo y necesita estar completamente limpio, hermanos. Por eso dice que debemos de dejar la manera antigua de vivir. Y si no, hermanos, todavía no estamos viviendo el evangelio. Para predicar el evangelio, hermanos, tiene que ser, como decía el Señor Jesús, les ordeno que para que hablen del evangelio, primero deben de vivir el evangelio, como Él lo hizo y como sus apóstoles y como aquella primera iglesia, hermanos, cuando el Señor Jesús fue a los cielos, hermanos, hubo una primera iglesia en los primeros años, ya eran 120 reunidos en aquel lugar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba en aquel lugar, hermanos? El aposento alto, y allí estaban los apóstoles de nuestro Señor Jesús reunidos, hermanos. Arrepentimiento para una vida nueva, hermanos. Hechos 3:19. ¿Cuál es el arrepentimiento, hermanos? Pues guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no nos escuchan nuestros parientes, hermanos? ¿Por qué no nos escuchan nuestros amigos? ¿Por qué no nos escuchan nuestros seres amados cuando les hablamos el evangelio? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no quieren guardar esos mandamientos, hermanos. Y el Señor dice, mis mandamientos no son, ¿qué, hermanos? No son gravosos. Y mi yugo, ¿cómo es, hermanos? Es ligera. Pero ¿por qué la gente, hermanos, no quiere guardar esos mandamientos? La gente hoy, hermanos, planea para sus fiestas, para sus reuniones familiares, o quizá alguno de ustedes los invitó a alguna familia y les dijo, te esperamos el sábado. Y tenemos que, hermanos, hacer que el evangelio trabaje en nosotros para que la concupiscencia de la carne, hermanos, y los placeres de la vida no nos lleven a una vida antigua. Entonces el arrepentimiento debe de ser verdadero a una vida nueva, guardando los mandamientos de Dios, teniendo la fe de nuestro Señor Jesús. Hechos 3:19. Hechos 3:19 de los Hechos. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Así que arrepentíos y convertíos, hermanos, porque hay muchos que se arrepienten, hermanos, por 1 año, por 2, o por 10, o por 20, pero no se convierten, hermanos. El que no se convierte es el que de vez en cuando da pasos atrás, pero el que se arrepiente y se convierte es como dice aquí, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, hermanos. El que es santo se santifica más.
Sí, hermanos, el que es santo se santifica más porque Dios, hermanos, le da de su espíritu. La única forma en que nosotros nos santificamos es que Dios ponga su Espíritu Santo en nosotros, hermanos, puesto que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Todos los que están convertidos, hermanos, y arrepentidos, hermanos, esperamos la venida de nuestro Señor Jesús, la segunda vez que venga, hermanos. Y todos los que hemos entendido, hermanos, y les decía a nuestros jóvenes cuando me ha tocado estar con ellos, nosotros deberíamos de estar esperando nada más que me dejen bautizarme. Nadie me tiene que obligar. Porque, hermanos, cuando alguien te está forzando, ya bautízate, es que el arrepentimiento debe de nacer en uno, hermanos. Como quien nació el arrepentimiento, hermanos, pues como aquellos hombres maravillosos, hermanos, que eran adolescentes, pero ya habían alcanzado una madurez de santidad, hermanos, superior a la de un simple mortal, hermanos, como José a sus 17 años, como David a sus 17 años. Él ya sabía, hermanos, que nunca iba a poder ser vencido, hermanos. David, hermanos, fue perseguido por el rey Saúl, hermanos, por lo menos 12 años, hermanos. Todo el ejército de Saúl y el mismo Saúl persiguió a David. ¿Cuándo lo encontró, hermanos? Nunca pudo hacerle daño, hermanos. El rey Saúl quería matarlo, pero nunca pudo hacerle nada, hermanos, porque el rey David, hermanos, era un entregado a nuestro Dios, hermanos. Era un fiel servidor de Dios. Si no, lean los 150 salmos, que algunos de esos salmos ciertamente no son de él, pero la mayoría, hermanos, cuando dice aquel momento en que cometió la falta, crea en mí, oh Dios, un corazón que, hermanos, limpio, ¿verdad? Con los hisopos, Señor, de tu justicia, límpiame más y más. Ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud y la muchedumbre de tus misericordias. El rey David, hermanos, conocía a Dios y Dios le conocía a él, hermanos. Entonces debe de haber un arrepentimiento y debe de haber de que nosotros, hermanos, que vivimos el Evangelio, tenemos que convertirnos a seres, hermanos, espirituales hasta alcanzar la perfección de nuestra fe. Debemos de bautizarnos. Juan 3:3. Juan 3:3. Evangelio de Juan. Y respondiendo Jesús díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de ¿quién, hermanos? De Dios. Por eso le estoy diciendo el evangelio del reino de Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, fuimos bautizados por un ministro, hermanos, en funciones vigentes, hermanos. No cualquier persona nos puede bautizar. Con un ministro, hermanos, acreditado por la Iglesia de Dios, que se ha esmerado, que ha pasado en diferentes etapas, desde varón iniciado, obrero, diácono, ministro, y ha llegado, hermanos, a esa estatura, es el que nos puede bautizar en corrientes de aguas. Es la única forma de nacer otra vez. Por eso todos los que estamos aquí, hermanos, y teníamos una vida antigua, hermanos, sucia, imagínense lo terrible que pudo ser nuestras vidas, hermanos, pero el Señor nos ha prometido, hermanos, que si nosotros nos bautizamos, hermanos, ese día somos criaturas nuevas, hermanos. Aunque la gente no se le olvide, aunque la gente nos siga marcando o nos siga diciendo, pero tú fuiste así, tú fuiste asá, tú fuiste como sea, no importa, hermanos. Dios borró todas tus cuentas y te dice: a partir de este día tú tienes ropas blancas, solamente te pido que no las ensucies.
El Señor Jesús, hermanos, nos ha vestido, hermanos, con ropas de justicia, con ropas de amor, y nos ha perdonado todo, hermanos. Pero también nos dice, si ya somos jóvenes, mayores de edad, ¿qué más necesitas saber? Si predicas el Evangelio, ya deberías de estar bautizado si tienes edad suficiente. Pero a veces, hermanos, no nos queda muy claro que el bautismo, hermanos, dice el Señor Jesús, respondiendo Jesús, dice, de cierto te digo, que el que naciere otra vez, el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios, hermanos. Juan 3:5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿y de qué, hermanos? Y del Espíritu, hermanos. Por eso les digo, hermanos, que es bautizarnos y tener frutos del Espíritu, hermanos. Porque nada más queremos bautizarnos, pero después ya no queremos hacer lo que nos corresponde, queremos seguir haciendo las cosas como nosotros le entendemos. Pero lo importante no es como nosotros le entendemos, sino como el Espíritu de Dios, hermanos, ha mostrado que debe de conducirse su iglesia. No puede entrar en el reino de Dios el que no naciere de agua y del Espíritu, hermanos. No puede entrar. Por si algunos nos dicen, no, es que tú ya te bautizaste. Sí, me bautizaron de niño. No puede entrar. Se escucha drástico, ¿verdad? Pero yo no lo estoy diciendo, hermanos. El Señor Jesús dice, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que, como Él lo hizo, hermanos. No, el Señor Jesucristo se bautizó, hermanos. Así dice, le decía y se resistía Juan el Bautista, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor Jesús, sin pecado, hermanos, porque no cometió pecado, dijo, Juan, hazlo, esto es lo que conviene. Cuando dice esto es lo que conviene, dice, quiero enseñarle a la iglesia cómo es el verdadero bautismo. Que él, hermanos, se sometió a las autoridades de ese tiempo. Y a veces nosotros, hermanos, vemos al hombre y no queremos someternos a ninguna autoridad y decimos, hombre, ¿qué me voy a...? Yo con Dios nada más tengo que ver. No, hermanos, nosotros como iglesia de Dios, así como lo hizo el Señor Jesús, dice, deja, esto es que conviene, quiere decir, hermanos, que le tuvo respeto a Juan, hermanos, el Bautista. Había nacido para esa función, hermanos, para bautizar al Hijo de Dios. Y bueno, hermanos, tremenda enseñanza, hermanos, que da el Señor Jesús, no porque haya cometido pecado, sino porque nos dio el ejemplo de cómo debe de ser el evangelio verdadero, hermanos. Buscar la perfección de nuestra fe y obras, Mateo 5:48. Todos nos lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es que, hermanos? Perfecto. Perfecto, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. El evangelio, hermanos, es perfección. Eso es lo que debemos de estar buscando, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer. Yo podría mencionar, hermanos, perfectamente, hermanos, cuando nuestras hermanas que no eran de la iglesia se casaron con un hermano de la iglesia y desde ese día, hermanos, están aquí. Ellas y sus hijos y sus nueras y sus nietos están aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque le hicieron como aquella mujer cuando dijo, tu Dios será, ¿qué, hermanos? Mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Dice tu pueblo, no tus pueblos. Y no dice tus dioses, no. Dice tu Dios será mi Dios. Y tu pueblo será mi pueblo. A veces, hermanos, nosotros no amamos, hermanos, a nuestra iglesia, hermanos, y estamos ahí atacándolo por cualquier cosa. Cuando nosotros atacamos a la iglesia, hermanos, no atacamos a los hermanos. ¿Saben a quién atacamos, hermanos? A mismo Dios, hermanos. Porque somos hijos de Dios.
Él nos ha comprado, hermanos. Nuestro Señor Jesús, hermanos, pagó mucho por nosotros. Y dice que nos compró, somos comprados con sangre preciosa, derramada, ¿en dónde, hermanos? En una cruz. Así es como nos compró, hermanos. Fuimos redimidos, porque sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay que, hermanos, remisión de pecado, hermanos. Viviendo en santidad todos los días de nuestras vidas. Viviendo en santidad quiere decir, hermanos, que tenemos todos los frutos del Espíritu, hermanos, en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. ¿Podemos aprenderlo, hermanos, en esta semana? Este versículo, hermanos, lo pueden anotar para que se lo aprendan todos, para que cuando digan Primera de Pedro 1:16, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, hermanos. Esa es la razón, hermanos. Ese es el Evangelio, hermanos. Por eso nosotros no podemos decir, borrachos, hermanos, que le servimos a Dios. No podemos, hermanos, decir que amamos a Dios cuando nuestro corazón está lejos, hermanos, de hacer su voluntad. Porque si no, el Señor me va a decir: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Haciendo lo anterior podremos resucitar o ser transformados. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resucitar o ser transformados? Tenemos que, hermanos, dejar la incredulidad. Tenemos que tener fe, hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que bautizarnos. Tenemos que vivir como una criatura nueva, hermanos. Tenemos que vivir en santidad siempre, hermanos. En nuestros hogares, en el trabajo, en donde quiera que estemos, hermanos. Porque en Primera de Pedro, ¿qué dije, hermanos? Uno, ¿cómo dice ahí, hermanos? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí, hermanos? Primera de Pedro 1:16, anótenlo y lo vamos a saber este versículo, hermanos, porque si no, hermanos, no vamos a poder ser santos, porque pensamos que nuestro Dios no es santo, pero Dios es santo, hermanos. Haciendo lo anterior podremos resucitar o ser transformados. Primera de Corintios 15:51, hermanos. Normalmente se lee en todos los quienes hemos asistido, hermanos, a los velorios, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Siempre van a tocar este versículo, este capítulo, hermanos, y dice aquí: he aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos, ¿qué, hermanos? Transformados. ¿Quiénes se van a transformar, hermanos? Los que tienen ya la edad, mayoría de edad, y están bautizados, hermanos, ellos serán transformados. Pero si tengo 80 años en la iglesia de Dios y no me quiero bautizar, quiere decir, hermanos, que no le he entendido el Evangelio, hermanos. No le he entendido. No sé, no me penetra. O sea, sí escucho, pero no me penetra, no me nace bautizarme. No me nace, simplemente no quiero. Quiere decir, hermanos, que el Evangelio todavía, hermanos, está un poquito, hermanos, no me convence. En pocas palabras, 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir de ojos. ¿Sí, hermanos? ¿Dice así su versión, hermanos? Porque algunos dicen en un abrir y cerrar de ojos, pero no. Las Escrituras dice en un abrir, ¿qué, hermanos? De ojos. No en un abrir y cerrar de ojos, no, en un abrir de ojos, y a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos. Ese es el verdadero evangelio, hermanos. El evangelio, cuando alguien te hable de ir al cielo, ya no es el evangelio.
Cuando alguien te hable de infierno, ya no es el evangelio. Aquí, hermanos, dice de esta manera, el evangelio es que un día vendrá el Señor Jesús, todo ojo le verá, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivan, los que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo, serán transformados, y junto los resucitados y los transformados recibirán al Señor y vivirán con Él 1000 años y posteriormente por la eternidad, hermanos. Ya no se tendrán que formar para que ellos les digan: vayan a mi derecha, venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado desde el principio para ustedes. Ya no, hermanos. El redimido, el resucitado y el transformado ya no tendrá que formarse, hermanos, porque vivirá por la eternidad. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea, ¿qué, hermanos? De inmortalidad. Por eso, hermanos, cuando alguien les dice: te invito el domingo a nuestras asambleas, a nuestros cultos, no es el evangelio, hermanos. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó qué día tenemos que guardar. El día, hermanos, séptimo, el día sábado. Sábado significa, hermanos, reposo, no domingo. Podemos reunirnos todos los días si usted quiere, pero el sábado, hermanos, aún está allí. ¿En qué mandamiento, hermanos? 1, 2, 3, cuarto mandamiento, hermanos. Ahí está registrado. No hay otro día. El evangelio, hermanos, y la doctrina de Dios no tiene modas, no tiene nación. Los de Brasil, hermanos, los de Argentina, ¿qué día guardaron, hermanos? Y los de Estados Unidos y los de Canadá, sábado, hermanos. Todos donde esté la iglesia de Dios se guarda el día de reposo desde el viernes, hermanos. Entonces, vamos a concluir, hermanos. El evangelio, para vivir el evangelio y para predicar el evangelio, se requiere una nueva vida, renovación de nuestro interior. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Platicaba con un hermano, de verdad que me sorprendió, hermano. Conocía de citas bíblicas muchísimo, y me dijo que había dejado de tomar, ya tenía mucho tiempo, y dijo que tenía como 4 meses más o menos que ya no tomaba. Y digo, bueno, este hermano sabe mucho de la palabra de Dios, pero tiene bien poquitito, ya estaba como más de 60 años, hermanos, y había estado mucho tiempo en la iglesia de Dios. Por eso, hermanos, no convertimos a nadie. ¿Por qué? Porque no somos congruentes y seguimos viviendo, hermanos, no como criaturas nuevas. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:10, y vestidos del nuevo, del cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen que, ¿qué, hermanos? Del que lo crió. Perdón y amor a Dios y al prójimo. Vamos a concluir, hermanos. Efesios 4:32. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó, ¿qué, hermanos? En Cristo, hermanos. ¿Quién se sabe la oración que enseñó nuestro Señor Jesús? ¿Quién se lo sabe? Que se ponga de pie y que diga la oración. Dice, enséñanos a orar. ¿Quién se sabe la oración, hermanos? El que comúnmente se llama el Padre Nuestro. ¿Quién se lo sabe, hermano? A ver, que se pare alguien y que diga todo la oración. ¿Quién se lo sabe, hermanos? Adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Amén. Así es, hermano Gabriel. Lo importante es la última parte, dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Si no perdonamos a nuestros prójimos, hermanos, Dios no nos va a perdonar, hermanos. Por lo menos si tuviéramos alguno de enemigo aquí, hermanos, por ese enemigo, o ya no de la iglesia, sino allá en el mundo, hermanos, uno solo, por ese uno, hermanos, porque, ¿qué dice en Primera de Pedro 1:16? Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Y santo significa, hermanos, limpio, puro, glorioso, sin mancha, sin mácula, hermanos. Es perfección. Colosenses 3:13, sufridos los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced lo que, hermanos. El Señor Jesús estaba ahí, hermanos, parado, y lo pusieron al lado de Barrabás, hermanos. Y Barrabás era culpable, hermanos. Y Barrabás merecía, ¿qué, hermanos? La muerte. El Señor Jesús tomó su lugar y le dijo, sé libre, yo moriré por ti. Así como lo hizo, todos nosotros, hermanos, merecíamos la muerte, hermanos. Pero el Señor Jesús nos amó tanto que nos compró con su sangre, hermanos, para predicar el Evangelio, vivir en el Evangelio. Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, ¿a quién, hermanos? A nuestros deudores. Esa es una parte del Padre Nuestro, hermanos. Entonces, no se nos va a olvidar Primera de Pedro 1:16, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a decir este versículo de memoria, hermanos. ¿Cómo dice? Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Una vez más, como le decimos a nuestro hermano diácono Esaú primero, que Dios le bendiga y que siga adelante. Bien, hermanos, vamos a continuar con la alabanza a nuestro Dios, con el himno número 173, Entre nosotros unánimes.